Javier, ¿cuándo comenzamos? Si esperamos un rato más o comenzamos enseguida. Pues tengo indicaciones que ya pudiera empezar. Solamente lo presento y ya empezamos, ¿sí? Ok, confirmemos que todos nos están viendo la pantalla, la presentación, la diapositiva. Bueno, voy a presentarlo y ya procede con su conferencia, ¿sí? Adelante, Javier. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Mauricio Garza y es para mí placer estar el día de hoy con ustedes como miembro del staff en el cuarto Congreso Internacional de Asuntos de Estudiantes de NASPA en su área de Latinoamérica y el Caribe. Les recuerdo que los asistentes deben permanecer con su micrófono apagado y respetar el tiempo de los congresos. La sesión de preguntas y respuestas será una vez finalizada la presentación del ponente. En esta ocasión nos acompaña Darío Cervantes, psicólogo de la Maestría de Desarrollo Social y vinculado con el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, con 16 años de experiencia en el campo educativo. También acompaña como autor de investigaciones de grado de la Maestría de Educación de la Universidad del Norte en Investigaciones y Educación Aplicada. Actualmente coordinador de las estrategias de acompañamiento académico que se desarrollan en la universidad. Él nos presenta formación online de la integridad académica para tutores que favorecen el éxito académico por medio de análisis de casos. Adelante y bienvenido. Gracias, Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Tal y cual como comentó Javier, mi nombre es Dairo Cervantes y bueno, en este breve rato lo que voy a compartir con ustedes es el uso del aprendizaje basado en análisis de casos, de esta metodología, de esta técnica, como parte fundamental para el tema del trabajo académico o formativo en ética de la integridad académica. Eso, como verán más adelante, está en el contexto de un programa de formación para tutores académicos, que es la parte que yo dirijo, por supuesto, en la universidad. Bueno, rápidamente, tal y cual como mencionó Javier, mi nombre es Dairo Cervantes, yo coordino los servicios de acompañamiento académico. Entiéndase en esta presentación que estoy hablando de tutores académicos de pares estudiantiles. Lo hago desde el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil. Convenientemente las siglas de ese centro es CRE, en la Universidad del Norte, en la ciudad de Barranquilla, ubicada en la parte norte de Colombia, para aquellos que no conocen la ciudad, para que tengan una georreferencia de dónde me encuentro ahora mismo. Bueno, he dividido esta presentación en 3 momentos. Me parece relevante para el cumplimiento del objetivo que primero yo les comente brevemente el contexto, el espacio, el lugar, por supuesto online, en el cual desarrollamos la formación en la cual utilizamos esta metodología de análisis de casos para promover o formar en cuanto a la integridad académica. Lo segundo es, quiero compartir con ustedes algunos elementos, algunos tópicos que indudablemente deberían tener en cuenta a aquellos que decidan trabajar esta metodología en los espacios de formación que ustedes lideran o que tienen en la universidad. Y bueno, y si el tiempo lo permite, me gustaría comentar la justificación a partir de un caso, de un hecho de la vida real, de por qué es importante trabajar el tema de la integridad académica más allá de lo obvio. Si quería presentar hechos de la vida real en la cual estos procesos de formación definitivamente jugaron un papel importante en situaciones de los estudiantes y de la vida real. Bueno, lo primero que empiezo comentando es el espacio o el lugar en el cual ocurre este proceso de formación o donde utilizamos esta técnica, esta metodología. Ocurre en el programa de formación o inducción para pares estudiantiles, cariñosamente en la universidad le llamamos PIPE. Es un programa de formación que cuenta con varios módulos y que lógicamente hasta antes del mes de marzo nosotros lo desarrollábamos de manera presencial. Dada toda la contingencia, dado todo lo presentado por la pandemia, tuvimos que trasladarnos a un formato virtual. Y eso es lo que quiero mostrarles a ustedes el día de hoy, de cómo funciona brevemente ese formato, que además de ser en línea,
es de carácter asincrónico o mayoritariamente asincrónico. Es un valor que uno tiene que destacar en el diseño de estas experiencias. Como les venía diciendo, este programa de formación está compuesto por varios módulos o unidades. Cada unidad le llamamos PIPE y cada PIPE está relacionado o conectado o rotulado con unas características, para algunos una virtud, que deseamos en nuestros pares estudiantiles. Por ejemplo, ven en pantalla que PIPE 5 dice PIPE conciliador y está relacionado ese PIPE o ese módulo de formación con el tema de la solución de conflictos o el manejo de convivencia o de las situaciones de convivencia en los escenarios, las sesiones de tutorías y monitorías. Vemos otro que es el PIPE 1, por ejemplo, que dice responsable y tiene que ver con esa característica, por supuesto, de responsabilidad que tiene un tutor con el rol que desempeña y su relación con el proyecto de vida académico que tiene con los estudiantes que lo consultan. Aquí la idea fundamental es que el estudiante que es tutor se compromete con nosotros a cumplir con 10 de esas sesiones, con 10 PIPES. Y por supuesto, al final del proceso de formación, nosotros certificamos que el estudiante está en capacidad de ser un tutor o un par de apoyo académico. Aunque existe un PIPE que se llama ético, que es este PIPE 11, nosotros desde hace mucho tiempo, incluso desde la presencialidad, entendimos que el tema de lo ético es transversal a cada una de las sesiones y módulos de formación de un par de apoyo académico o de un tutor. Entonces, aunque existe un PIPE ético, como verán ahora, cada uno de los PIPEs tiene un componente relacionado de manera particular con el tema de la integridad académica. Entonces, les voy a mostrar brevemente cada uno de los componentes de una unidad o de un PIPE. Cada PIPE tiene 4 componentes. El primero de ellos, por supuesto, es un video que nosotros elaboramos, los formadores de tutores, y ahí van a encontrar cada uno de estos estudiantes, pues los contenidos y las nociones que a nosotros nos resulta relevante que ellos aprendan o reconozcan o incorporen como tutores de apoyo académico. Luego van a encontrar 2 tareas. La primera de ellas es un cuestionario que, además, dadas las virtudes de la herramienta tecnológica o la plataforma, que en este caso es Google Classroom, permite que este cuestionario sea autocalificable y en tal sentido el estudiante lo desarrolla el número de veces que sea necesario hasta que finalmente cumple con el objetivo de aprendizaje. Este cuestionario contiene preguntas de orden literal y también preguntas de orden inferencial. O sea, no solamente es una verificación de haber comprendido las nociones que compartimos con ellos, sino que también pretendemos que ellos hagan esta relación o esta resignificación de lo que compartimos con ellos y lo conecten y lo relacionen con la vida cotidiana, con las situaciones de enseñanza-aprendizaje que ellos habitual tienen. Y además de uno de los 4 componentes, y este les pido que presten especial atención porque es donde está contenido precisamente el ejercicio del análisis de caso. En la segunda tarea de cada PIPE, cada estudiante le pedimos que lea, que comprenda, que analice un caso, un dilema moral. Y luego le pedimos a cada estudiante que nos envíe un video de él haciendo o comentándonos el análisis y las argumentaciones que tiene con relación a cada caso en cada PIPE. Claro está, le pedimos un video porque nos interesa la argumentación de ellos. Muchos de ellos también lo hacen por escrito, pero finalmente nos interesa escuchar cómo hacen el análisis y a qué conclusiones han llegado luego de comprender cada caso. Esta es la parte, este es el lugar en el cual nosotros ubicamos esta metodología en el proceso de formación para que cada uno de los estudiantes tutores nos comparta precisamente sus reflexiones. Como muchas plataformas que nos ayudan a gestionar procesos de enseñanza-aprendizaje, el caso de Classroom nos permite hacer algo que es fundamental en la metodología de análisis de casos, y es ofrecerle a cada estudiante una retroalimentación de los argumentos o el análisis inicial que él hace. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque el ejercicio no se trata de que el estudiante solamente emita o nos comparta su reflexión,
sino que el proceso empieza con esas reflexiones y continúa cada vez que el facilitador, el coach, el moderador o el orientador le provee al estudiante una reflexión, una retroalimentación sobre lo que él inicialmente ha propuesto. De manera, lógicamente, que con el tiempo y con el ejercicio el estudiante va mejorando la calidad de su análisis. Y en ese sentido la plataforma, si lo vemos acá del lado derecho, pues permite hacer una retroalimentación sobre el video que uno puede ver en la misma plataforma, y si por supuesto tiene el interés de cuantificar o de calificar el ejercicio, también lo pueden hacerlo, pero esta metodología no contempla necesariamente que haya una cuantificación. De hecho, lo más relevante aquí es la calidad de los argumentos o la mejora de la calidad de los argumentos. Bueno, ahora ya les mostré dónde se encuentra ubicada o cómo utilizamos nosotros la metodología. Y ahora les voy a presentar una serie de tópicos o elementos que es importante considerar a la hora de utilizar el análisis de caso como proceso, como metodología o técnica de formación. Bueno, lo primero que les debo decir es tengan claridad sobre la metodología. Y eso se los digo porque habitualmente se confunde el aprendizaje basado en análisis de casos con, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Ambos se relacionan, ambos pertenecen a una misma categoría, a una familia, que son unas metodologías de enseñanza situada, en donde, por ejemplo, también se encuentra el aprendizaje mediado por proyectos. Les diré en este punto que la principal diferencia entre el análisis de caso y el aprendizaje basado en problemas es que normalmente el aprendizaje basado en problemas está planteado o requiere una solución exacta o plantea una solución a la historia, al dilema o al problema que se plantea. Es así que de pronto estas asignaturas algorítmicas propias, por ejemplo, de las matemáticas o estas de disciplinas ingenieriles, pues normalmente plantean casos, pero estos casos conllevan a que el estudiante establezca o infiera la respuesta correcta. Mientras que en el análisis basado, mientras en el aprendizaje basado en análisis de casos, el estudiante o con el estudiante se pretende no que encuentre una respuesta correcta. Lo interesante de esta metodología son las reflexiones y cómo el estudiante va creciendo, va madurando en la calidad de las reflexiones que hace. Por eso estas asignaturas más heurísticas propias de las carreras de humanidades, donde cualquier estudiante puede emitir una respuesta y siempre y cuando sea clara, lógica y relevante puede ser aceptada como válida y veraz, donde no hay una sola respuesta para los casos. Entonces es interesante primero, si vas a utilizar esta metodología, tener claro cuál es el alcance y los límites de esta metodología en comparación con otras similares. Lo segundo que les digo, e incluso les recomiendo, es el tema de tener un marco interpretativo, conceptual o teórico, más allá de la propia experiencia que ustedes tienen en su disciplina de conocimiento o profesión. Entonces, yo les recomiendo a un autor muy interesante que se llama George Lind, y es interesante porque este señor ha dedicado toda su vida a investigar, por ejemplo, el juicio moral en las personas. Ya ha desarrollado investigaciones en Latinoamérica, él es un investigador europeo, pero también ha trabajado en Latinoamérica en colaboración con varias universidades y tiene unos resultados muy interesantes de, por ejemplo, cómo y por qué actúan los colombianos con respecto a ciertos fenómenos o dilemas sociales y cómo de pronto los ecuatorianos, los peruanos, los argentinos, los panameños y hasta los mexicanos actúan distinto frente a una situación similar o frente a una situación similar. Entonces me parece conveniente aquellos que vayan a empezar un trabajo con esta metodología, pues remitirse a este autor, además porque él siempre ha tenido una preocupación por plantear metodologías, es decir, por operacionalizar esta variable que hace parte de la dimensión ética, e incluso él propone instrumentos de medición cuantitativos en los que uno puede tener una foto del nivel de juicio moral, en este caso de nuestros estudiantes. Así que es una recomendación bien interesante para aquellos que quieran o tengan que interpretar los argumentos de los estudiantes en los análisis de los casos.
Bueno, también plantea una competencia él, que definió hace algún tiempo, que lo llama competencia moral democrática, que la entiende como aquella capacidad de resolver conflictos y dilemas por medio de la deliberación y discusión con los demás sobre la base de principios morales y no hacerlo, por ejemplo, a través del fraude, del engaño, de la violencia o del abuso de poder. Muy conveniente cuando, por ejemplo, hablamos del tema de fraude académico. Bueno, no me voy a extender en esto, pero es importante entender, por ejemplo, en el caso de George Lynn, él tiene como base conceptual la teoría o la propuesta del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, que es una propuesta que, aunque tiene un poco más de 50 años, resulta un referente inevitable a la hora de interpretar los argumentos y los juicios morales que hacen los estudiantes en los dilemas. Entonces, yo les recomiendo que también tengan un buen manejo de esta escala que plantea Kohlberg y que bien utiliza también George Lynn, porque, por ejemplo, uno puede interpretar algunos argumentos en el sentido de que algunos juicios morales de nosotros o de nuestros estudiantes son equivalentes a la capacidad o al juicio moral de un niño de 4 años. No importa si tienes 17, 30, 40 o 50 años, y es una interpretación bien interesante frente a los juicios morales que hacen los estudiantes ante los dilemas. Bueno, lo segundo tiene que ver con el protagonista de toda la metodología, que es plantear un buen dilema, un buen caso. En este elemento que le estoy comentando ahora es plantear un buen dilema moral. Miren, no cualquier historia es un buen caso, no cualquier historia es un buen dilema moral. No cualquier segmento de película, y habitualmente no son muy útiles, sirven para trabajar esta metodología, y no cualquier noticia también o cualquier recorte noticioso sirve para ello. Lo mejor es construir el caso. ¿Por qué? Porque el caso implica intencionalmente una redacción o un planteamiento de la historia que provoca en los analistas o los estudiantes una posición incómoda. Incómoda en el sentido que motiva a que el estudiante se salga de su zona de confort, se salga de su caja, para tratar de comprender, entender y argumentar cosas relacionadas con el caso. Por ejemplo, una de las cosas que más debe respetarse al desarrollar un dilema moral o un caso de este tipo es que no existe una respuesta correcta o incorrecta. Y esta es una parte muy importante porque nuestros estudiantes están muy habituados a buscar siempre la respuesta correcta, buscando siempre la buena nota. E incluso, si recuerdan muy bien, muchos de nuestros estudiantes analizan cuáles son los estilos de los docentes, de nosotros como formadores, y tratan siempre de darnos la respuesta que nosotros queremos escuchar. Y esto es un escenario en el cual el dilema moral no genera eso. Y en el caso de generarlo, ya no estamos hablando de un buen caso o de un buen dilema moral. Lo segundo es que es muy importante que estas historias, estos relatos, tengan muchos ángulos. Y eso se obtiene, y es recomendable que cuando uno construye un caso, tenga por lo menos 5 o más personajes. Y que cada personaje tome decisiones y tenga comportamientos, de manera que las personas que analizan el caso tengan la oportunidad de tener varias perspectivas con respecto a cada personaje, y así hacer inferencias sobre por qué lo hizo o qué lo llevó a tomar esa decisión. Lo otro es que hay que incorporar en esas decisiones o acciones de los personajes un componente moral. Es decir, que el personaje como tal ha decidido hacer eso o decidir eso porque él lo considera bueno, deseado, o porque de pronto él lo considera malo finalmente, pero deben agregar un componente moral porque precisamente a partir de esa calificación o de esa cualificación, el estudiante empieza a tomar postura, empieza a tomar una posición y a defender o a comprender esa perspectiva por la cual el protagonista o el personaje decidió lo que decidió. Entonces es una parte muy importante en los casos, porque es donde precisamente el estudiante o el analista estira, por una manera de decirlo, su reflexión o su pensamiento con respecto a las decisiones y actuaciones que tuvieron los personajes. Bueno, un cuarto elemento importante es que cuando tú fabricas un dilema, una historia, tú también estás pensando en que tú construyes esa historia porque tienes una
premisa formativa de fondo, en este caso una premisa ética. En nuestro caso, por ejemplo, las historias que utilizamos en el proceso de formación de pares tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase, nada justifica el fraude académico. Pero bien, en algunos casos tú puedes utilizar algunas conclusiones o premisas universales, pues algunas, por ejemplo, que plantea, no sé, Kant, en cuanto a que el fin no justifica los medios, o que las personas, uno no puede estar instrumentalizando a las personas para obtener beneficios propios, por ejemplo, o en algunos casos, como puedo ver en muchas historias, tú puedes apelar a la ética de mínimos. Como bien saben, muchas de nuestras profesiones, como psicólogos, como maestros, como médicos, como ingenieros, como arquitectos, pertenecen a organizaciones o a escuelas o a colegiados que muy sabiamente crean unos códigos éticos o unos códigos deontológicos que rigen en buena parte el comportamiento de los profesionales y permiten precisamente el análisis en los casos o en los comités de ética profesionales si X o Y profesional o profesionista cometió un error al tomar o hacer lo que hizo. También pueden utilizar esos ética de mínimos para poder plantear de fondo en sus historias alguna conclusión, alguna revelación final. Por supuesto, el gran objetivo de estos dilemas o de estas historias es el ejercicio de la reflexión, pero a ti te permite, una vez que dominas estos componentes teóricos, ya sea de George Lind, ya sea de Lawrence Kohlberg, te permite tener una vista o una foto de cuál es el tipo de razonamiento moral que utiliza tu estudiante. Y de alguna manera puedes concretar o saber qué tan arriesgado puede ser para ese estudiante enfrentarse a un dilema real sobre fraude académico, por ejemplo. Bueno, lo tercero, y no menos importante, es el tema de ustedes y nosotros como facilitadores de ese proceso de formación. Ya sea como facilitador, ya sea como coaching, ya sea como tutor, ya sea como orientador, en el rol que ustedes desempeñen, la historia es un activador. El caso o el dilema moral es un activador de lo que uno necesita despertar en el estudiante. Pero el crecimiento es dado o se debe al jalonamiento que hace el facilitador. Entonces, la metodología recomienda que primero esto se haga en sesiones individuales. Es decir, el estudiante por comprender, analizar y emitir un juicio sobre el caso. Y ojo, ojalá lo consigne, que no quede solamente en su mente, sino que el estudiante tenga la oportunidad de ponerlo por escrito o en un video como se lo pedimos nosotros precisamente en el proceso de formación. Porque van a ver más adelante que en ocasiones una cosa es lo que el estudiante tiene en su cabeza y finalmente otro lo que describe cuando lo puede plasmar en un video o en un texto escrito. Lo siguiente que sugiere la metodología es que se reúnan en grupos pequeños de pares, todavía sin mayor intervención del facilitador, y que compartan precisamente sus conclusiones sobre el caso. Ojo, no con el ánimo de que rivalicen o que discutan para ver quién tiene la razón, sino con el ánimo de que puedan comprender el punto de vista o la perspectiva de los otros compañeros. Bueno, y finalmente, la metodología recomienda que se haga en plenaria, ahí es, o con la clase completa en lo presencial, por ejemplo, y ahí el rol de facilitador es mucho mayor porque es un moderador, es una persona que estimula precisamente el pensamiento crítico, que estimula el tema de la reflexión y sobre todo el tema metacognitivo sobre las reflexiones que ellos han hecho. Con relación a eso, hay varias tips o metodologías que sugiere precisamente el análisis de caso. El primero es procurar que el facilitador haga que el estudiante dé muchos argumentos. Sobre todo ahora, no sé si lo han notado, pero los estudiantes a veces son muy parcos a la hora de expresarse o de dar un argumento. Si fuera por ellos, todo se resolvería con emoticones y se resolvería con stickers. Lamentablemente son bastante eficientes comunicativamente con eso, pero esta metodología requiere mucha argumentación. Por eso es muy importante que aquí el facilitador le haga entender al estudiante que no es suficiente las 4 palabras que dijo, sino que de verdad debe ampliar su punto de vista. Lo otro es que
uno nota, sobre todo al comienzo, que los estudiantes no saben lo que dicen. Ellos elaboran una idea, la expresan, pero en ocasiones no evalúan qué tan coherente es lo que están diciendo. Y una técnica con relación a eso es el parafraseo. Entonces uno viene y le dice al estudiante, mira, chica, chico, voy a repetir lo que tú dijiste a ver si entendí lo que tratabas de comentar. Entonces tú dices que bla, 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 y uno finalmente le dice, es así, eso es lo que tratas de decirme, y ahí el estudiante, como obvia metodología de espejo, de pronto te dice, no, espérate un momentico, eso no es realmente lo que traté de decir. Entonces es muy importante utilizar esta metodología porque uno se tropieza con que los estudiantes se sienten satisfechos con lo que elaboran, pero cuando ya lo ven en una tercera persona, ya no lo ven ni igual ni lo ven de manera coherente. Lo otro, como le indicaba ahorita, es el perspectivismo estratégico. Ustedes deben promover, sobre todo en la reunión con los grupos, de que no existan rivalidades, de que no traten de haber peleas de yo tengo la razón y tú no, sino que es un ejercicio en el cual tú le pides al estudiante que trate de indagar o descubrir tu compañero que ha pensado algo distinto a ti, de dónde lo sacó, de dónde saca esa idea, en qué momento él pensó que era cierto, de que descubra a mejor estilo de un detective por qué piensa como piensa. Bueno, finalmente con el tiempo, con el trabajo de los casos, ya tú le puedes ir pidiendo al estudiante que avance en el tema de la argumentación, ya tú puedes pasar a la etapa de debate. Es una etapa donde uno debe pasar ya con cierto nivel de razonamiento moral o de práctica de análisis de casos. O le puedes pedir a los estudiantes que al final de cada proceso, de cada argumentación o de cada plenaria de clase, pues se atrevan a emitir una conclusión general sobre todo lo que ha ocurrido en la clase. Y prácticamente el examen final de un proceso de estos, de análisis de casos, es que el propio estudiante construya un caso, que construya un dilema. Eso obviamente es más avanzado, pero se espera que si has trabajado muy bien este proceso, el estudiante sea capaz de hacer un trabajo interesante alrededor de este desempeño. Bueno, en esta etapa final, yo quisiera aquí presentar una justificación. Yo bien pude presentar unos datos, una información cuantitativa, pero bueno, entendí que como se trata del análisis de casos, pues tenía que presentar una situación, que si bien no es un caso, es una situación que creo que revela en buena medida la intención formativa de esto y lo que esperamos que ocurran con los estudiantes. Bueno, resulta que hace 2 años, en el 2018, las autoridades de Colombia desarticularon una banda criminal que se encargaba de brindar un servicio muy organizado además, de suplantación para que otras personas desarrollaran los exámenes de ingreso a algunas universidades, lógicamente en vez de los titulares. Básicamente aquí lo que hacían ellos era reclutar a estudiantes, los colocaban en ese momento en los exámenes de ingreso de algunas universidades muy apetecidas, la mayoría de ellas estatales o públicas, y por supuesto, en virtud de ese buen resultado que iba a sacar el estudiante, porque colocaron un muy buen estudiante a suplantarlo, ellos lograban el acceso o el ingreso a la universidad. Entonces, esa es una foto real del momento en que la policía intervino y en ese momento capturaron a 16 jóvenes. De esos 16 jóvenes, la mayoría todavía, esos estudiantes, cursaban pregrado o estaban en estudios de profesionales en muchas universidades del país. Había un par de ya recién egresados profesionales, por supuesto con apariencia de jóvenes, para poder hacer la trampa o la fechoría de mejor manera, tal y cual como lo organizaron ellos. Entonces, yo les presento esta noticia porque cuando le hicimos seguimiento, cuando conocimos nosotros de lo que había pasado, porque fue una noticia a nivel nacional, nos dimos cuenta que uno de esos estudiantes había sido recientemente un tutor académico de nosotros. Había sido un tutor académico mío. Por supuesto, cuando nos enteramos de eso, pues hubo toda clase ahí de reflexiones, de emociones, pero sobre todo la gran pregunta es, bueno, ¿cómo un estudiante de tan buen desempeño y rendimiento académico, casi terminando su carrera profesional, por lo menos la de pregrado,
con excelente comportamiento disciplinario durante toda su estancia en la universidad, incluso con recomendaciones de profesores, porque fue una sorpresa para todos los que lo conocían, se metió en semejante problema. Claramente no fue un engaño, sabía perfectamente lo que hacía, sabía perfectamente en lo que se metía y los riesgos que eso implicaba. Uno se hacía toda clase de preguntas con relación a eso. Bueno, ¿qué pasó? ¿Será que fallamos en algo? Él participó de los mismos procesos de formación en ética y en integridad académica que el resto de 500 y tantos tutores que tenemos cada semestre. ¿Qué fue lo que pasó? En ese punto, pues nosotros empezamos una investigación para saber qué tan profundo había sido este proceso de reclutamiento por parte de estas bandas criminales. Y como parte de ese proceso de investigación, descubrimos algo bien interesante que nos preocupó al comienzo, y bastante. Resulta que yo alcancé a hablar con un gran número de tutores académicos y descubrimos que la banda había por lo menos contactado a 30 estudiantes a plantearles el mismo negocio. Entonces, imaginen cómo opera todo este tema del crimen organizado alrededor del fraude académico, que uno tiene que reconocer que es una empresa, son muy organizados y operan alrededor de nuestras universidades. Lograron contactar a 30, por lo menos 30 de estos tutores, con el ánimo de convencerlos para que cometieran estas fechorías que ellos planteaban. Entonces, en ese momento, por supuesto, imagínense parte del susto que nosotros tuvimos y algo de frustración con todo el proceso de formación que nosotros venimos desempeñando con ellos desde hace rato. Pero ¿cuál fue la buena noticia dentro de estas cosas negativas que no deberían pasar? Que la respuesta que tuvieron estos 30 estudiantes y hasta más, porque no aparecieron en la noticia ni fueron capturados allá, fue que estos 30 estudiantes dijeron frente a la propuesta que hicieron estos malhechores, no, no lo voy a hacer. Entonces, eso de alguna manera nos da una pauta de cómo reaccionan estos estudiantes frente a este tipo de propuestas, e incluso algunos me comentaron que hicieron no solo una, sino 2 o 3 llamadas y les decían cosas como, por ejemplo, mira, te vas a ganar el dinero que te ganas en un año, te voy a poner en un hotel todo pago frente a una de las playas más hermosas de Latinoamérica, todo pago durante un par de días, solamente para que hagas lo que es muy fácil para ti hacer, que es un examen de conocimientos generales. Y por fortuna, estos 30 estudiantes o más a esta banda les dijo que no, que ellos no lo iban a hacer. Ahora, cuando yo les preguntaba a ellos, bueno, pero exactamente qué fue lo que les dijiste, porque ellos insistieron en que tú hicieras o participaras de esa fechoría. Entonces, me sentí bastante orgullo, por lo menos satisfacción, con el tipo de respuesta que emitieron estos estudiantes. Y claramente algunas respuestas de estas tienen un corte o un tono bastante ético o de buen razonamiento moral. Entonces, aquí es donde uno siente algún nivel de satisfacción, porque uno ve que todo este proceso de formación que no solamente hacemos nosotros, uno aquí tiene que ser justo y agradecido porque este proceso de formación comienza en la familia, comienza en el seno de las casas. Y si uno habla con estos estudiantes, uno encuentra que hay ese patrón de por medio, que es que en la casa tiene esta clase de reflexiones, de discursos y de razonamientos. Uno también tiene que ser agradecido con los profesores anteriores o con las instituciones de educación antes de llegar a nuestras universidades, porque hay profesores que de verdad hicieron un trabajo excelente con estos muchachos y empezaron a colocar esos ladrillos iniciales para generar estos niveles de razonamiento que uno desea que tengan los estudiantes. E incluso hay organizaciones en las cuales participan estos estudiantes que pueden ser, por ejemplo, religiosas, hay ONGs, hay voluntariados, hay toda clase de trabajos extracurriculares en los cuales también manejan esta clase de metodología y reflexiones, a veces no de manera rigurosa, pero sí tiene este efecto que finalmente genera en estos 30 estudiantes, por ejemplo, que si lo piensan muy bien, ellos se enfrentaron, y seguramente lo recordarán así en muchos años,
se enfrentaron al dilema de sus vidas, porque de haber dicho que sí, ahora mismo estarían en la cárcel donde lamentablemente está el estudiante que fue sorprendido en esa banda, o esos 16 que fueron sorprendidos cometiendo un crimen. Entonces, si ven, este es un ejemplo pues muy pequeño, muy casuístico, de lo que uno desearía que siempre haga un estudiante cuando se enfrenta a este tipo de dilemas reales de la vida cotidiana, sobre todo los que están relacionados con el fraude académico. Porque si algo hemos aprendido nosotros es que estas organizaciones criminales de fraude, los primeros que tienden a reclutar son a nuestros mejores estudiantes. Y si este estudiante además ha recibido una capacitación en enseñanza e información, como la han tenido nuestros tutores, probablemente siempre van a ser objeto de reclutamiento por partes de estas bandas criminales. Bueno, yo finalmente me quedo con las decisiones y los argumentos y las razones que dieron estos estudiantes, porque sin duda es parte de lo que nosotros deseamos que los estudiantes aprendan, o es la manera como responden frente a estos dilemas éticos en sus propias vidas. Bueno, les agradezco mucho el que hayan estado aquí conmigo, que hayan compartido o que me hayan escuchado esta experiencia que nosotros manejamos acá